¿Alguna vez te has encontrado frente a un nuevo proyecto en el que a último momento te has dicho no me voy a arriesgar o te has quedado con ganas de viajar, de cambiar de trabajo, de decirle a esa persona lo que sientes pero algo te frenó? Hoy vamos a hablar de una emoción que nos habla bajito, pero que muchas veces no queremos escuchar, que puede tener dos caras, nos paraliza o nos impulsa. Esa emoción es el miedo y te invito para que te quedes conmigo porque vamos a ver cómo enfrentarlo, cómo gestionarlo y cómo podemos, con fe y desde la psicología, dejar que no sea él quien nos gobierne, sino que nosotros aprendamos a caminar con él. Entonces, ¿qué es el miedo y cómo funciona? El miedo es una emoción básica, es universal, que tiene una función adaptativa, es decir, que nos avisa de un peligro o de una amenaza, de algo que puede poner en riesgo nuestro bienestar o seguridad. Gracias a él, cuando usted ve un callejón oscuro y ve unos tipos así como raros al fondo, usted no se mete por esa calle, sino que sigue de largo y mira a ver una cuadra que esté así mejor para pasar. Y es que en el cuerpo ocurre algo muy concreto. Por ejemplo, una parte del cerebro llamada amígdala se activa ante lo que percibimos como amenaza y manda señales al resto del cuerpo. Entonces el corazón late más rápido, la respiración se acelera y los músculos se tensan para poder dar una reacción, ya sea para luchar o ya sea para paralizarse. Entonces, el miedo en sí no es malo, el miedo es útil, pero se vuelve un problema cuando la alarma suena todo el tiempo o cuando la amenaza ya no es real o proporcional. Un ejemplo es cuando una persona que no es alérgica a las abejas y ve alguna cerca, empieza a gritar desesperadamente y entra en un miedo terrible. Y es que la reacción queda más allá de la situación que exige. Otra forma de verlo es como un motor. Ese motor puede servir para arrancar y avanzar o puede quedarnos acelerando en el mismo lugar, quemando energía y sin movimiento. Veamos las dos caras del miedo, lo positivo y lo negativo. Lo positivo es cuando nos advierte y nos ayuda a prepararnos, y la parte negativa es cuando nos controla y no nos deja avanzar, nos paraliza. El miedo nos hace dudar, nos hace pensar, nos hace reflexionar. ¿No soy capaz? ¿No es el momento? Bueno, ¿y qué pasa si fracaso? Y ahí es donde dejamos de vivir, dejamos de soñar, dejamos de crecer, porque sencillamente no estamos tan dispuestos para arriesgarnos. Y preferimos entonces la comodidad. Y es que la comodidad en un punto se vuelve el peor enemigo. Podemos ver el miedo en diferentes contextos. Por ejemplo, en una relación de pareja, a veces podemos llegar a sentir miedo a comprometernos, a pensar en casarnos, a pensar en ser vulnerables o expresarnos con esa persona. Y si me equivoco, y si esa relación no funciona, y si pierdo mi libertad. Y ese miedo puede hacernos cerrar la puerta antes de que la relación tenga una oportunidad, antes de permitirnos conocer a esa persona que tanto nos da curiosidad, que tanto nos atrae. A nivel laboral o de emprendimiento, un ejemplo puede ser cuando tengo una idea, pero me da temor a llegar a emprender, porque ¿qué pasa si no genera ingresos? ¿Y qué pasa si pierdo lo que tengo? ¿Y qué pasa si me juzgan? ¿Qué pasa si fracaso? ¿Qué pasa si arranco y a los 6 meses no me da plata? Quiebro. Y aquí el miedo puede ser un freno poderoso al emprendedor o ante la persona que quiera tener un cambio profesional. Yo recuerdo que una vez tuve una cliente, ella era anestesióloga, pero estaba totalmente agotada, estaba cansada, su trabajo era demasiado exigente, tenía pocas horas de sueño, el trato que tenía en su trabajo era grotesco
y ella literalmente estaba perdiendo el sentido de la vida, estaba cayendo poquito a poco en una tristeza profunda que la estaba llevando a la depresión. En ese momento ella, cuando llega a la consulta, estaba estudiando culinaria y ya estaba por finalizar y dudaba y decía, bueno, quisiera cambiar de profesión, de oficio, pero no estoy segura porque lo que tengo actualmente me da una estabilidad y me da miedo y qué tal la culinaria no me dé lo que quiero y tengo que arrancar de ceros, pero creo que dar estos pasos que son tan arriesgados nos pueden llevar a tener una vida plena, porque nada ganamos con tener una vida súper fructífera económicamente, pero perdemos el equilibrio y la estabilidad. Otro ejemplo puede ser respecto de los viajes, cuando queremos emprender un viaje o cambiar de ciudad, pero llegan esos temores y si esto me hace retroceder y si fracaso y si tengo que regresar a mi país. Y entonces preferimos quedarnos en lo que conocemos y finalmente no hacemos ningún viaje. Podemos llegar a averiguar mucho, pero no quedamos en nada. Entonces, como hemos visto, el miedo puede alertarnos, nos puede decir cuidado, revisa esto, prepárate, o puede paralizarnos y decir mejor no lo intentes ni te arriesgues, si no estás seguro quédate ahí. Y cuando nos paraliza, dejamos de vivir esa relación plena, ese trabajo que podría ser nuestro, ese viaje que podría transformarnos, podría quedar estancado. Entonces, ese miedo que podemos ver como una alarma que dice prepárate porque algo va a pasar, pero que a la vez puede ser esa alarma que suena todo el tiempo e incluso cuando no hay peligro real, es ahí donde el miedo deja de ser protector y se convierte en limitante. No hay amenaza real, pero la mente reacciona como si la hubiera. Y así empezamos a evitar, a postergar y a escondernos detrás de excusas que sin darnos cuenta nos lleva a vivir a medias, a vivir una vida sin propósito. Bueno, y si te ha pasado esto, si también te has sentido detenido por el miedo, este canal es para ti. Aquí hablamos de emociones, de fe, de cómo sanar desde adentro. Así que antes de seguir, suscríbete y acompáñame en esta serie de videos donde cada semana aprendemos juntos a crecer emocional y espiritualmente. Ahora veamos qué pasa cuando llega el miedo, pero eso se le agrega la frustración, la culpa, la tristeza y otras emociones. Y pasa que cuando nos domina, se añaden esas otras emociones y la cosa se complica muchísimo más. Cuando aparece la frustración, queremos algo, pero el miedo nos impide avanzar y después se nos pasan las oportunidades, nos quedamos con lo que podía haber sido y ahí nos sentimos frustrados y estancados. También puede aparecer la culpa porque recordamos que sabíamos, que imaginábamos, que soñábamos, pero decidimos no hacerlo y no dar el paso. Y entonces nos hablamos a nosotros mismos y decimos, ¿por qué no lo intenté? Bueno, y ahora es que yo soy responsable y yo soy quien debo asumir mis decisiones. Yo decidí quedarme acá, pues ahora me aguanto. Y siento culpa por mí mismo. También puede aparecer la tristeza, porque la vida se vuelve sin movimiento, no hay riesgos, no hay crecimiento y se va reduciendo todo a lo seguro. Pero también puede volverse monótona, vacía. De ese fuego interior que teníamos ya no queda nada. Cuando el miedo manda la combinación de esas emociones puede crear un círculo interminable de tengo miedo, no actúo, me siento frustrado, me culpo, me entristezco, me paralizo y así sucesivamente. Por eso es tan importante gestionar el miedo para que no arrastre con esas otras emociones y termine minando nuestra alegría y drenando nuestro potencial y la energía que tenemos. Ahora veamos cómo lo podemos gestionar desde la psicología. ¿Qué podemos hacer para que ese miedo no nos domine, sino que lo podamos usar
como un aliado. Así que vamos a ver 3 pasos fundamentales. El primero es reconocer el miedo, y lo he dicho en otros videos, lo primero siempre va a ser reconocer las emociones. Admite lo que estás sintiendo. Sí, estoy con miedo. No te juzgues por ello. El miedo no te hace débil, al contrario, te hace humano. Lo segundo, cuestiona el miedo y pregúntate, bueno, ¿y este miedo me está protegiendo o me está limitando? ¿Cuál es la probabilidad real de que lo que temo suceda? Y si sucede, ¿qué tan terrible sería? Y en este punto yo te sugiero que escribas esas ideas o esas frases que te llegan a la cabeza de cosas que podrían llegar a pasar, y te vas a dar cuenta que en la mayoría de veces son cosas catastróficas y son irreales. Después de escribirlas, analízalas, mira si eso es real o no, y saca una conclusión que te ayude a aterrizar las ideas. Y también qué recursos tienes, no solo para afrontar este miedo, sino para afrontar esa decisión que quieres tomar. Si tienes recursos económicos, apoyo familiar, conocimiento, etcétera. Hay estudios que demuestran que muchas veces el miedo proviene de la amígdala, activándose frente a estímulos que no son propiamente amenazantes, y el córtex prefrontal, la parte del cerebro que regula, que reflexiona, no tiene la oportunidad de intervenir. Y tercero, actuar a pesar del miedo. No se trata de eliminar el miedo, eso es casi imposible, sino más bien de avanzar con miedo, así suene chistoso. Hay que hacer un plan pequeño, un pasito a la vez. Y cuando ya hayas hecho ese pasito, celébralo. De esa manera tú le estás diciendo al miedo, yo soy más grande que tú. También es bueno trabajar en la regulación emocional. Respirar, calmar el cuerpo, bajar la tensión, permitir que el córtex reflexivo recupere el mando. Estudios muestran que la inhibición de la amígdala por la corteza es clave para no reaccionar de forma desproporcionada. Aplicado a los contextos que hemos visto de pareja, de trabajo y de viajes, puede ser, en el caso de pareja, puedes decirle a la otra persona, entiendo que estoy con miedo, pero quiero avanzar contigo. En un contexto de trabajo o cuando tú quieres emprender, puedes planificar los riesgos y reducirlos, pedir apoyo y dar ese primer paso, aunque sea pequeño. En viajes o proyectos personales, reserva ese pasaje, haz el plan, comparte tu sueño con alguien de confianza y da ese primer paso. Mientras sientes vértigo y miedo, lánzate. Ahora veamos cómo gestionarlo desde la fe, desde la perspectiva bíblica. Desde la fe tenemos un recurso poderoso y es la confianza en que no estamos solos, que somos valorados, que tenemos un propósito mayor. La palabra de Dios tiene varias citas bíblicas que nos hablan acerca del temor. Por ejemplo, el Salmo 56, versículo del 3 al 4, nos dice, cuando tengo miedo pongo mi confianza en ti. Y es que el miedo en muchos casos es la ausencia de fe. Y es visto como que realmente no estamos depositando toda nuestra confianza en Dios. Entonces lo que implica la fe no es que no tengamos temor, sino que permitamos que el miedo no nos defina y no nos paralice, porque confiamos en alguien que es más grande y poderoso, que nos sostiene. Y a pesar del miedo, vamos a avanzar en las promesas que hemos recibido. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré. Cuando caminas con fe, el miedo pierde su fuerza. No tienes que hacerlo desde tus fuerzas, sino con la certeza de que Dios está contigo en cada paso. Ahora, si aplicamos lo que la palabra de Dios nos dice a los contextos que hemos visto, por ejemplo, en relación de pareja, es confiar que Dios te da valor para dar ese paso. En un trabajo o en un emprendimiento, más que depender únicamente de tus fuerzas, es depender de Dios, de tu fe, de
tu legado, del servicio que vas a dar en ese lugar. Y frente a un viaje o en un tema de proyección personal, puedes decir: voy porque tengo un don que quiero desarrollar, voy porque no es solo por mí, y ese por qué te empodera. Así que integras emoción, acción, fe, y no se trata de ignorar el miedo, sino de caminar con fe a pesar de el miedo, sabiendo que no estás sola, que no estás solo. Cabe aclarar que toda decisión hay que ponerla en oración y que sea Dios guiando los pasos. Así que bueno, mi gente, hoy hemos hablado de el miedo, que puede ser en ocasiones un obstáculo, pero también lo podemos utilizar como un impulso para crecer. Así que no se trata de tener miedo, sino de no dejar que el miedo nos gobierne. Y si hay algo que hoy te da miedo, una decisión, un cambio, un nuevo comienzo, hazlo con miedo, pero hazlo con fe. Porque cuando caminas con Dios, el miedo se vuelve pequeño frente al propósito que te espera. Y si este video te ayudó, dale like, compártelo y suscríbete. Aquí seguimos hablando de emociones, de fe y de cómo sanar desde adentro, paso a paso, con propósito y con esperanza. Y si este video te ayudó, comparte con alguien que también esté ahí escuchando ese no del miedo. Así que avancemos con fe a pesar del miedo y confiemos en Dios. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Sé que este video te va a ayudar, que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima. Chao.